Capítulo 7 del Evangelio de San Marcos nos dice la palabra del Señor del 1 al 13 de esta manera. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavado, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de jarros, y de los utensilios de metal y de los hechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudar, y no le dejáis hacer más por tu padre o por su madre. Invalidad la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amados en el Señor, hace un tiempo no lejano, estábamos enterrando una hermana que murió en la iglesia. Me quedó sorprendido cómo el ataúd fue puesto el lado de donde lleva su cabeza para el lado donde se entierra el sol. Lo volvieron a sacar, porque según la tradición y la costumbre, tiene que quedar al lado que nace el sol, la cabeza del difunto, porque según ellos no le alumbra el sol a la hora de la resurrección. Les pregunté en ese momento que si era el sol el que resucitaba a Cristo Jesús. Alguien quiso como entrar en contienda conmigo y me preguntó: para usted, ¿cómo es? Pero la pregunta era con deseo de incomodar, para que yo pudiera entrar como en contienda con todos los que lo estaban haciendo. Entendíle, mi respuesta fue: no estoy acá para contestar preguntas. Hoy sí la vamos a contestar. A lo largo de la vida, las personas han guardado tradiciones. ¿Qué cosa es tradición? Es un rito, es una costumbre transmitida de generación en generación, pero que no es palabra de Dios. Ahora, tenía tradiciones el pueblo de Israel, la Biblia lo acaba de decir. Una de las tradiciones que el pueblo de Israel tenía y creían, que un cuerpo cuando moría hasta el cuarto día su alma estaba flotando en el aire y podía revivir. Por eso cuando Jesús resucita a Lázaro le dice: Señor, le dice Marta, ya tiene 4 días de muerto, ya hiede. Porque según ellos ya había pasado el tiempo de vida para él. Era una costumbre de los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los ancianos eran personas mayores de buena reputación que sacaban costumbres, y esas costumbres debían de cumplirse en el pueblo de Israel como que era
algo dado por Dios, cuando realmente era la tradición la que decía estas cosas. Otra costumbre que tenía el pueblo de Israel era de no comer sin lavarse las manos. Es correcto lavarse las manos por nuestra higiene personal, por evitar microbios, pero no lo dice la palabra de Dios, y ellos lo decían como que era la palabra de Dios la que lo decía. Porque en la palabra de Dios se enseña que el que se debe de lavar las manos y los pies antes de consumir los alimentos sagrados en el templo es el sumo sacerdote. Más los ancianos en su tradición decían que todo mundo debía de lavarse. No es malo lavarse las manos, está bien, correcto, pero no es bíblico, no es palabra de Dios. Eso quiero que entendamos, porque poco a poco las tradiciones han ido apartando el verdadero sentido de la vida cristiana en el corazón de nosotros. Alabado sea Dios. Otra costumbre que tenían ellos era de lavar las cucharas, lavar los utensilios, lavar todo y purificar todas las cosas que tenían ellos. Eso era tradición, no es palabra de Dios. Y de esa manera el Señor Jesús, cuando ellos se acercan hipócritamente a probar al Señor Jesús, le dice: ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición de los ancianos? Quiero decirles que el pueblo de Israel todavía está lleno de tradiciones. Para un judío sentarse a comer en la misma mesa junto con uno de nosotros que es un gentil, es una tradición que nosotros no podemos comer junto con ellos. Dios nos invitó a su mesa y nosotros somos pecadores, pero esa es una tradición de los ancianos, no es palabra de Dios. Y estas costumbres han tomado tanta fuerza que han ocultado la gracia de Dios para nuestra vida. Una vez una señora cortó un trozo de carne cuadrado y lo puso en el sartén y lo estaba friendo en una sartén redondo. Y le preguntó el hijo: mamá, ¿por qué estás friendo en ese sartén redondo ese pedazo cuadrado? Le dijo: no sé, hijo, mi mamá me lo enseñó. Se fue donde la mamá y le dijo: mamá, le dijo, ¿por qué usted? Donde la abuela de él, y le dijo: ¿por qué usted corta, le dijo, la carne cuadrada para freírla, y cuando el sartén, le dice, es redondo? No sé, mi hijo, le dijo, tu bisabuela me lo enseñó, le dice. Para suerte del muchacho, la bisabuela estaba viva y le pregunta, bisabuela, le dice, ¿por qué mi hermana, por qué mi madre y por qué mi abuela cortan la carne cuadrada cuando van a freírla en el sartén? Le pregunta la respuesta de la señora: yo no sé por qué lo hacen ella, pero por qué lo hacía yo sí te lo voy a decir. Yo lo hacía porque lo único que teníamos era un sartén cuadrado, pequeño, y ese era que hacíamos todas las cosas. Por eso había que cortar la carne cuadrada para que cupiera dentro del sartén. ¿Por qué ellas lo hacen? No sé. Pero por qué lo hacía yo sí sé. Pero ellas guardaron la tradición de seguir cortando la carne cuadrada para freírla. Así pasa con las tradiciones, amados en el Señor. Nacen, van tomando fuerza y llegan a un momento que toman el lugar verdadero de la palabra del Señor, y lo que hacen es ocultar la verdad de Dios para nosotros, y nos volvemos a cumplir tradiciones que realmente no son correctas. Muchas tradiciones han apartado del amor y de la gracia de Dios al pueblo, a la iglesia, porque muchas veces se enfocan más en cumplir las tradiciones que en ver qué la palabra de Dios nos dice. ¿Cuál es el primer problema? Que nosotros, hermanos, no estudiamos la palabra del Señor. El Señor dijo de esta manera: escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas encontrarán la vida eterna. Nosotros poco leemos la palabra del Señor, y recuerdo una vez que llegué a un hogar de una hermana a quien le tenía mucho aprecio porque ya descansa, y estaba enferma y pedí una Biblia para orar.
Toda la familia empezó a buscar la Biblia y nunca la encontraron. Solo pensé una cosa: esta familia no lee la palabra de Dios. Y así nos pasa. Entonces, tomamos y comemos la palabra que otro nos dice. Lo que nos enseña el ministro, lo que nos enseña el sacerdote, lo que nos enseña el obispo, lo que nos enseña el predicador. Buscamos al apóstol, al evangelista, al profeta, porque según nosotros Él nos está enseñando la verdad y no escudriñamos las sagradas escrituras. Recuerdo una vez que enterramos a esta misma hermana que les hablo de la Biblia. Llegué a la casa y al siguiente día la encontré muy desordenada. Y tomé una escoba para barrer, y en medio de cristianos evangélicos, voy a ser específico, me prohibieron barrer. Porque según es la costumbre de ellos, si uno barre una casa, cuando vienes de enterrar a otra persona que ha muerto y ha sido velada allí, se va a morir un familiar. Tradiciones que nos apartan del amor y de la gracia del Señor. Amados en el Señor, hay muchas tradiciones que nos apartan del amor y de la gracia del Señor. Podríamos hablar de muchas tradiciones que las practican en la vida real, personas que quieren ganar protagonismo. No es bíblico, hermanos, quemar el Salmo 91 y dárselo tomado a los enfermos para que se sanen. Eso es tradición de alguien que quiso hacerlo de esa manera. No es bíblico, mis amados hermanos, tomar una Biblia y enterrarla en el centro de un negocio. Esas son tradiciones. No es bíblico usar velo las mujeres en la iglesia. Son cosas que son tradiciones. No aparece en la Biblia. Y así, hermanos, la tradición nos va apartando del amor y de la gracia de Dios. Alguien que acostumbra a usar las tradiciones para poder llevar adelante, como le digo, su protagonismo, te cambian un pañito ungido por un dinero que tú pagas por ese pañito. Aquel se lucra de tu dinero y tú te lucras de tu falta de fe con ese pañito, creyendo que lleva la gracia de Dios, y lo que le estás haciendo nada más es quitándole la gloria de Dios. ¿Tienen tradiciones o no las iglesias evangélicas? Sí las tienen. Solo hay que analizarlas. ¿Tienen costumbres? Sí las tienen. ¿Tienen costumbres los judíos en su religión? Sí las tienen. ¿Tienen costumbres las iglesias que hay en el mundo? Sí las tienen. Solamente tiene que estudiar usted la palabra del Señor y ver lo que hacemos casi siempre. Hay enseñanzas. Cuando hablo de costumbre, hablo de la tradición. Ahora, cuando hablo de doctrina, hablo de la palabra del Señor. Doctrina es la palabra del Señor, lo que me manda a hacer. Me manda a hacer muchas cosas la palabra del Señor. Estoy hablando de la tradición, no de la doctrina. Y cómo la tradición no permitía que aquellos hombres que estaban enfrente al Señor Jesús pudieran escuchar su palabra. Porque la tradición había absorbido en ellos el creer verdaderamente en el Señor. Ahora veamos nuestras tradiciones. Recuerdo un día que y voy a hablar específicamente porque así es, un pastor ministro iba a una reunión con las manos llenas de la tinta que le echan al maíz de semilla para protegerla. Y vine yo y le dije, hermano, le digo, ¿y usted por qué anda con las manos así? Le digo, no, hermano, me dijo, vengo de aprovechar la siembra sanjuaneña. Esa es tradición. Esa es tradición. La Biblia no lo enseña. Recuerdo mi respuesta, que fue un poco tremenda, y le dije, todavía estás en la idolatría. Se molestó, pero no importa, es real. Eso no es bíblico. Y el cristiano tiene que creer en lo que nos enseña la palabra de Dios, por Dios bendito.
Ahora metámonos a ver las diferentes tradiciones que tienen las diferentes iglesias. La tradición de, vamos a hablar, hermanos, para la gloria de Dios. A lo mejor después de esta prédica ya no va a tener el mismo afecto en su corazón de rezar 9 días a los enfermos. Esa era una costumbre de los romanos, que ellos, cuando alguien moría, invocaban a sus dioses. Cuando la iglesia en el año 350, cuando llega Constantino, que la iglesia declarada, la iglesia oficial, empieza a adaptar todas estas costumbres que apartan a la fe de Dios. La Biblia no enseña que podemos salvar un muerto rezándole. Con todo respeto y amor se lo digo. La tradición enseña la doctrina, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, y aquí la tengo en las manos. No enseña que vamos a salvar a nadie rezándole. Lo que sí enseña la palabra del Señor es que el que murió, ya está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio de Dios. Y veamos algo de esto. ¿A dónde aparece Lázaro? En el seno de Abraham después de muerto. ¿A dónde aparece el rico? En el lugar de tormento. Empieza el diálogo entre los dos, empieza el diálogo entre el rico y Abraham le dice, allá tienen a los profetas, si no hicieron las cosas correctamente cuando estuvieron vivos, mucho menos ahora. Yo creo que es importante ir aprendiendo, hermanos, del Señor. No sé qué religión profesas, no es la religión la que te va a salvar, es Cristo Jesús el que te va a salvar. La Biblia no enseña, ni la Biblia latinoamericana, que la estudié bastante, ninguna Biblia enseña que hay que rezar a los muertos. Esa es tradición romana. Voy a hablar de un tema bien tremendo ahorita. La tradición nos ha enseñado, hermanos, como le digo, aquí vamos a hablar como es. La tradición nos ha enseñado que Jesús murió el Viernes Santo. Solo le voy a hacer números. El día en Israel tiene 24 horas, al igual que acá también. Si murió el Viernes Santo, porque la Biblia dice que en la 9ª hora, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde del sábado, Jesús tiene 24 horas de muerto. El domingo fueron las mujeres en la mañanita, el primer día de la semana, que es el día domingo. Y Jesús no estaba, ya había resucitado. Al domingo, ¿cuánto lleva? Como unas 32 horas de muerto. Y él dijo que iba a resucitar al tercer día. Y ustedes no tendrán otra señal que la señal de Jonás, que tuvo en el pez 3 días, así será el Hijo del Hombre, morirá, bajará a la tierra y al tercer día resucitará. Entonces no es cierto que Jesús murió el Viernes Santo. Entonces lo que necesitamos nosotros, amados en el Señor, y como le digo, a lo mejor después de esta predicación no va a tener el mismo afecto conmigo, pero hay que enseñar la Biblia, la palabra del Señor. Y le hablo como un pecador arrepentido que necesita también de la gracia de Dios. Se celebraba el Gran Shabbat. El Gran Shabbat caía el 14 del mes de Kisán. No era ese día. Y según los estudios teológicos cae como día miércoles. Un día miércoles el día. Entonces usted tiene que hacer numeritos, porque la tradición nos ha vivido alimentando situaciones que no pueden ser correctas dentro de la palabra del Señor. Juzgue usted si del viernes a domingo hay 3 días. Solamente lo dejo ahí que usted piense. Piense y estudie la palabra de Dios. Jesús nació el 25 de diciembre. Mire, solo lo voy a llevar a descubrir algo. Gloria a Dios, porque no hay ninguna fecha. Bendito Dios por eso. Ve, hermanos, en el tiempo de Israel, en el tiempo de frío, en noviembre se encerraban las ovejas en el redil y se pastoreaban hasta en marzo. Y cuando Jesús nace, los que llegaron primero a encontrarlo fueron unos pastores en un pesebre. Ahora, ¿quién pastorea ovejas en Israel en tiempo de frío? Pero la tradición nos ha enseñado. ¿Sabe qué se celebraba? La tradición romana. Se celebraba
el día del nacimiento del Dios sublime. Yo sé que quizás mi amado en el Señor, como le digo, de aquí para allá no va a tener el gran afecto que tiene conmigo, pero yo tengo que decirle esto para la gloria de Dios. La tradición nos ha apartado del amor y de la gracia del Señor. Voy a leerle qué hacían los judíos. Le daban más realce a la tradición que a lo verdadero. El día de San Juan, el 24 de junio. Se celebra el día de San Juan, allá en mi pueblo cercano, de donde yo nací y crecí. ¿Cómo celebran el día de San Juan? Ponen un gallo y empiezan a pagar corriente y le están jalando la cabeza hasta que le arrancan la cabeza, como quien dice. Así murió Juan Bautista cuando le acusó el pecado a Herodías, que estaba en pecado, le dijo que estaba en adulterio. Y lo que hizo fue pedir la cabeza de Juan el Bautista. Eso es lo que hace. Tradiciones, hermanos, que no te están llevando a nada. Sea de quien sea, no importa la religión que profeses. Hay tradiciones en la iglesia, sí hay tradiciones en la iglesia. Amados en el Señor, cuando yo era un niño, para Semana Santa me ponían un coso aquí en el pecho que se llamaba San Blas, un costalito cuadradito así. Era muy bien usado en el lugar donde me crecí yo. Y en ese costalito lo que había era ajo molido adentro. Se creía que con ese ajo molido que andábamos en el pecho, corríamos al diablo, que no nos podía acercar. Era la tradición, era la costumbre. Lo que corría yo con el tufo abajo era todo el que me acercaba, hermano, porque es ojedilla, ¿verdad? Uno incomoda cuando te acercas a alguien que ha comido ajo, o alguien que anda con ajo, incomoda. Eso era lo que pasaba, hermano. Miren, y así la tradición nos ha venido apartando del amor y de la gracia del Señor. Versículo 9, Marcos 7, 9. Y Jesús también le dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mire, versículo 9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Ese es el problema, hermano. No me gusta decir ninguna iglesia tradicional porque todas tenemos tradiciones. Aunque digamos lo que digamos, hay tradiciones que no vienen de la Biblia. Entonces yo creo que hoy estamos en tiempo, bendito, bendito, bendito Dios, por esas iglesias limpias, puras. Y le digo para la gloria de Dios, no para vanagloria mía. Gracias a Dios pertenezco a una iglesia donde se practica la gracia de Dios y se trata de sacar estas tradiciones y vivir en la palabra del Señor. Quien puedo fallar soy yo, por mi manera de ser, por mi manera de actuar, porque soy un pecador. Pero en la iglesia me enseñan la verdadera doctrina del Evangelio del Señor Jesús. Y es lo que tengo que aprender. Bendito Dios por mi iglesia. Hoy todo el mundo quiere protagonismo. Empieza el superapóstol, empieza el superprofeta, empieza el otro, hermanos. Y quedémonos callados que la profeta va a hablar. Es mejor quedarse callado cuando leen la palabra del Señor para que la palabra del Señor llene el vacío de nuestro corazón. Versículo 13 dice la palabra del Señor. Invalidad la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas que hacéis semejantes a ella. ¿Está viendo? Cómo el cristiano, cómo apartamos la verdad de Dios invalidando la palabra del Señor para quedarnos con nuestras tradiciones. No, hermano, podría seguirte hablando de muchas cosas que nos han enseñado. Solo voy a recordar lo que un ejemplo que me dio un predicador que hoy ha perdido su vista, pero Dios lo sigue guiando. Había una vez un muchacho que se fue a un viaje muy largo, tardó mucho tiempo. Al tiempo regresó y quiso ver a su madre y preguntó dónde está mi madre y le enseñaron una ancianita toda desgreñada, toda mal vestida, toda desordenada, sin bañarse. Esa es tu madre, le dijeron. No, dijo él, esa no es mi madre. Tomó a alguien y le dijo, baña bien a esa señora, vístela bien, arréglala bien. Y ya cuando estaba bien arregladita, dijo él, esta sí es mi madre. ¿Sabe qué pasa en la iglesia? Que le hemos arrimado tantas cosas que ya no se sabe en qué lugar encontrar a Dios. Sin hablar, hermanos, del mercantilismo religioso, que esta reliquia va a hacer esto, que esta reliquia va a hacer el otro,
que apareció la Virgen acá, que apareció lo otro allá. Por eso le estoy hablando ampliamente. Tantos santos hoy intercediendo, dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús habla en su palabra y dice que Él es el único que puede interceder ante Dios por nosotros. Aleluya. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, y la gloria sea para Él. Así, mi amado hermano en el Señor, date tiempo para escuchar esta prédica, date tiempo para gozarte, y la gloria es para Dios. Que Dios me los bendiga, amados.